Ok, muchas gracias. Otra persona que quiera compartirnos una palabra. Bueno, está bien. A mí me gustó mucho el hecho de poder generar esto que era como una disposición antes de la lectura. Personalmente me gusta mucho la lectura y hay veces se vuelve como un ejercicio mecánico y el hecho de que cuando leemos en voz alta y leemos para un grupo, generar una disposición. Lo que César hizo en la sesión pasada me llamó mucho la atención, es algo que parece lógico, pero no lo aplicamos todos los días y estar en este espacio de oralidad nos permite como dar ese reencuentro a que la lectura es previo a, y entonces yo me quedo con eso, así que es lo que me recuerdo de la sesión pasada. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, le pedimos una última participación para avanzar. Aquí, Dale, don Romy. sí, yo quiero decir también la motivación. La motivación, no sé si ya la habían dicho, pero me parece importante esa motivación, ese interés que uno pone hacia la lectura, porque cuando uno intenta leer, va como buscando un contenido, ¿cierto? Buscando algo. Entonces, buscando esa esencia. Ok, don Romy, muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces, puede continuar, profe César. ¿Está listo para dormir? Visualiza.
Hola César, pido la palabra. Gracias. Bueno, les comento lo siguiente. Mi relación con los libros, qué bonito esta reunión, es la primera vez que estoy y me encantó, me fascinó ya esto. Yo debía haber estudiado literatura, pero por cuestiones de, eh, bueno, yo pasé a la Universidad del Cauca. Bueno, les cuento que estoy desde Popayán, Cauca. Entonces yo pasé a la Universidad del Cauca para estudiar literatura y pues hubo un problema con papeles del colegio y todo eso y perdí el cupo. Y entonces la segunda cosa que me gustaba mucho es la historia porque tal vez tuve el profesor muy motivador para, para, para esto, aunque no me iba muy bien en historia, no sé por qué, era como un poquito regular, pero me iba mejor en literatura, en español. Me gusta mucho leer y creo que la lectura me llegó a mí desde muy niña. Yo recitaba en la escuela, acá en el Colegio San Agustín, tenemos escuela y tenemos colegio. Entonces allí empecé a recitar, me encantaba recitar poemas, entonces mis hermanos mayores siempre compraban libros de colección de cuentos y de poemas y recitaba hasta más o menos como hasta séptimo de secundaria, pero ya ahí hubo un concurso bien grande y me fue muy regular y bueno, como que me politizaron el concurso y no me gustó, entonces hasta ahí llegué con eso. Pienso que los libros siempre me han conectado muchísimo, muchísimo no, yo tengo muchos recuerdos de muchísimos libros y todos son experiencias muy bonitas. También me ha gustado mucho Stephen King, eh, es increíble leerlo, lo transforma a uno. También he tenido mis estudiantes que sin ser yo docente de literatura hemos compartido libros, nos prestamos y compartimos muchas lecturas. Entonces, mi hermana recuerda, dice que yo desde muy niñita
cada vez que íbamos a un paseo, lo primero que hacía echar en el bolsito era un libro. Entonces ella dice, pero si vamos de paseo, ¿cómo vas a echar un libro? Pues echa tu vestido de baño o pues ropa, no sé, la toalla para bañarte en la piscina o en el río. Y yo echaba un libro y casi siempre un poco escurridiza me iba a un espacio donde yo sabía que todos estaban ahí, que no había pues peligro y me hacían un rinconcito a leerme, aunque fuera un párrafo o una página, y ya eso era mi felicidad. Entonces, normalmente la que más terminaba picada de mosquitos en las fincas donde íbamos era yo, porque me concentraba en la lectura y empezaba a tener picaduras de mosquitos en todo el cuerpo, porque pues estábamos en el campo, ¿no? Entonces, eso era muy bonito. Y pues mi hermana mayor decía que ella tenía que llevar por mí la comida, la bebida y no sé qué, porque yo no alistaba nada de eso, sino un libro. Entonces, es una pregunta muy bonita, César. Y lo que nos acabas de hacer este ejercicio, mmm, de la que hablaban, no estuve en la sesión anterior, me la perdí, pero esa disposición, esa motivación y recordar todas estas experiencias, ¿no? Me volvió otra vez a cuando me levantaban para ir al colegio, que era muy temprano. Popayán es una ciudad bastante fría, mm, más o menos lo máximo que llega es como 22 grados de temperatura, normalmente estamos entre 18 grados de temperatura y pues hacía frío en las mañanitas, nosotros no teníamos agua caliente, entonces nos bañamos con agüita fría, pero ay, Dios mío, eso era como que el bañito era rapidísimo para poder salir de eso y ya. Mi papá me daba la mano y me acompañaba hasta la escuela, más o menos nos queda como a 4 cuadras y media de aquí de la casa. Y muy bonita la experiencia. Gracias, César, por la invitación y gracias a este grupo tan maravilloso por estar compartiendo y que me hayan incluido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ah, hello. Hola, inglés. Muy buenas tardes. Ok, super. Mi nombre es Luz Marlene Mesa. Sí, vivo en Tumaco. Trabajo en una comunidad en la frontera con el Ecuador. Pues yo quiero comentarles que mi experiencia en lectura, pues no inició exactamente en la escuela, sino en mi casa como tal. Mi mamá es profesora pensionada. Yo recuerdo que ella manejaba muchos libritos, cartillas. Entre esas tenía una colección de minicuentos que tenían dibujos muy llamativos. A la edad de 8 años yo empecé a leerme esa colección de cuentos. A los 8 años me leí 35 minicuentos. Mi mamá me analizaba y ella un día dijo, usted ya se leyó todos estos cuentos, y empezó a preguntar, como a conversar conmigo sobre los cuentos. Entre esos cuentos había uno de una lagartija que fue el que más me llamó la atención, porque una lagartija que se quedaba encerrada en medio de unos ladrillos. Ese fue el que más me llamó la atención. Y como ese cuento me llamó la atención, entonces quise seguir leyendo cuentos. Cuando ella se dio cuenta de que yo leía mucho, ella cuando iba al centro ya me traía a regalar, era un cuento.
No me traía de pronto un dulce, sino un cuento. Ella me traía un libro y entonces yo seguía leyendo y así fue que yo tuve el hábito de leer. Por eso yo siempre motivo a los padres de familia a que motiven a los hijos a la lectura porque se inicia en casa. La mayoría de las veces uno inicia este proceso es en casa con los padres de familia. Muchas gracias. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Bueno. Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy el profesor Harold, desde acá de Tumaco. Estoy trabajando para la institución de Espriella. En mi experiencia con la lectura, pues puedo recordar mucho en séptimo grado que tuve una profesora excelente de español, de literatura. Esa profesora nos hizo una introducción a la lectura a través de la lectura picaresca, muy acorde para nuestras edades. En esos tiempos tendríamos como unos 12 años por ahí. Y entonces estuvimos leyendo a las aventuras de Huckleberry Finn, ¿cierto? Como de Mark Twain. Como las aventuras de Tom Sawyer y esas cosas. Y también estuvimos leyendo Lazarillo de Tormes, estuvimos leyendo Viejo y el Mar. Entonces, esos cuentos que no son muy complicados de leer y que emprenden, digamos, como esas aventuras y es como esa adrenalina para esas edades, es súper interesante y que marca mucho. Entonces, a partir de ahí mi relación con la lectura fue muy activa, pues por ese impacto que tuvo en mí. También estuvimos leyendo los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, donde hay un cuento que realmente me tocó, que fue El verano feliz de la señora Flores. Creo que se llama así, uno de esos cuentos súper bacanos de unos niños súper traviesos, igual que a nosotros en ese entonces en el colegio. Y súper chévere. Y ahora que mencionaron a Stephen King, wow, Stephen King también en mi adolescencia fue uno de mis favoritos y comencé a leerlo con una obra que él tiene que se llama Carrie, de una chica adolescente que en su relación con lo paranormal y también con esta relación súper extraña con la religión, también pues marcó mucho mis inicios con la lectura. Para mí el ejercicio de la lectura es algo como dice Heráclito de Éfeso, que nunca nada es lo mismo. Es como es como una sinergia de tus saberes y tus experiencias, los saberes y las experiencias del autor y lo que él quiere, y que eso se une, ¿cierto? Y forma algo nuevo a partir de la persona que lo lee. Entonces el libro que yo, a pesar de que es el mismo en título, no es el mismo libro que tú lees. Y dependiendo la etapa de la vida en que tú estás, el libro que yo me leí a los 12 años y vuelvo y lo leo, ya no es el mismo libro, de una manera mágica y sorprendente. Muchas gracias. Camilo. Vale, hola a todos. Ah, ya llegó Ligia.
Aló, ¿Dejamos que hable Ligia o aló. el profe? Vale. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Para contar mi experiencia con bueno, para contar de una lectura en mi niñez. Vivo en la zona rural de Tumaco. Actualmente soy docente, pero en mis primeros años en mi casa no había. Entonces nuestra biblioteca era la casa de una tía profesora que vivía en Tumaco, y cuando nosotros podíamos llegar hasta allá, pues tratábamos como un niño hambriento de devorar el libro que encontrábamos. No teníamos libros nosotros muchos en la casa. Entonces en esa casa encontrábamos bastantes libros. Me acuerdo mucho de unas revistas de un personaje llamado Memín, de Arandú, leíamos mucho esos libros. Y ya luego nos fuimos metiendo más en cuentos, nos gusta mucho los cuentos. También leíamos muchas décimas, nos encantan las décimas, los poemas. Esa fue nuestra experiencia, y pues ya en el bachillerato pues encontrando un poco más gusto por las obras literarias, que pasamos algún trabajo con la Ilíada, la Odisea. Qué bueno que los estudiantes ahora lo tienen en video. Ahora, nosotros nos tocaba leerlo, pero lo disfruto. A mí la lectura, una de las cosas que produce en mí es paz, y me tranquiliza y me siento muy bien cuando puedo leer una obra. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias. Sí, 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 claro. No, bueno, yo quería compartirles, yo soy Camilo, aún soy estudiante, pero pues me enteré por este proyecto pues a raíz de una compañera que ha estado trabajando con ODS Rural Lab. Y bueno, pues mi experiencia fue, digamos, parecida eh, a que fue un acercamiento así con microcuentos. De niño yo me acuerdo que leía Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, que venían como unos cuenticos pequeños. No sé si ustedes también tuvieron esos cuenticos, que eran unos libritos muy chiquitos así, pequeñitos. Y sobre todo también con los mitos y leyendas de Colombia, porque pues digamos que en las familias uno siempre hablaba cuando se reunía con los primos de estas cosas de terror. O sea, era como el Stephen King colombiano para uno, todos estos cuentos de terror que se dan en el campo, y bueno, siempre habían libros alrededor de esto, y yo me acuerdo que me metía mucho a leer sobre la Pata Sola y la Llorona y muchas de estas cosas. Ya pues en el bachillerato sí, obviamente tomé otros libros, cuentos. Me acuerdo de Charlie y la fábrica de chocolates, porque pues bueno, ahí digamos que la película me ayudó a ver que pues los libros también se llevan a la pantalla, y bueno, muchos otros cuentos ya después, pero pues digamos que ese fue mi primer contacto con la lectura. Gracias.
comenté un poco de la historia de ella. Bueno, las tierras acá vivían, en esas tierras vivían los indígenas. Por eso se llama Fidel Guadual, porque es una voz indígena, lo de Yapi. Y Guadual por la mucha cantidad de guadua que existía por acá. Mi familia llegó procedente de Barbacoa, la mayoría de la gente de acá es de Barbacoa, y mi abuelo negro de pura cepa, y mi abuela india, encontré una india hermosa. Inicialmente prácticamente no enamoraban los hombres a las mujeres, sino que prácticamente la raptaban. Y pues bueno, entonces la familia ahí mezcladita, unos negritos, otros más claritos. Y después de eso llegó una empresa acá al territorio que se llamaba Infoco. Era una empresa que extraía madera. Sí, había mucho bosque de madera. Y esa empresa llegó por la extracción, y eso hizo que llegaran muchas otras familias. Y la mayoría de ellos se fueron emparentando con indígenas y otros indígenas que poblaban esto acá. Y entonces cuando yo muchos negros se fueron más hacia adentro, más hacia la ribera de los ríos, del río Mira. Pero otros sí se emparentaron, y mi familia fue una de esas, de que se emparentaron con los indígenas, y así llegaron desde Barbacoas y se quedaron, y nos quedamos acá. Muchas gracias. Ok, bueno, yo en la anterior actividad quedé como con los ojitos aguados, porque recordar la escuela fue recordar a mi abuela, y eso me tenía como que no pude hablar, quería participar, pero sabía que no iba a poder hablar mucho. Bueno, yo quiero compartir la historia de mi nombre, y me parece una actividad muy bonita, porque a veces nuestros niños pensamos que vienen desde cero a nuestras aulas, pero nuestros niños vienen con una historia que contar, con un conocimiento también muy bonito, y es muy importante brindar esos espacios para que nuestros niños cuenten, que hagan uso de esa oralidad para construir y abrirnos su vida. Yo soy Ángela María. A mi mamá le preguntaba que por qué ese nombre, y ella me contaba pues así rápidamente que ella salió en embarazo aquí en Tumaco, le tocó irse, y como se iba pues casi a escondidas, se fue a vivir a una casa de familia de una pareja que eran españoles en Palmira Valle, y la pareja de españoles no podían tener hijos. Entonces a ella le dieron trabajo con la condición que le daban trabajo, pero tenían que regalarle la niña. Y mi mamá en su desespero pues aceptó, dijo, no, pues denme trabajo, y yo cuando dé a luz les voy a dar mi niña. Y cuando ya dice que fue como que dio a luz, y cuando ya me tuvo en los brazos, ella sentía que no me iba a poder regalar. eh, entonces ella dice que en honor a esa señora, pues que la ayudó tanto, porque ella le cuidó ese embarazo como si fuera, pues, pues sabía que la niña que estaba por nacer iba a ser de ella. Entonces ya como que ese embarazo de mi mamá fue como tan cuidado, lleno de cosas, porque la señora fue muy buena con ella. Entonces mi mamá, en honor a esa señora, le puso Ángela María, que era como se llamaba, pero mi mamá dio a luz y no volvió más a la casa. Ella terminó huyendo otra vez para no regalarme. Entonces esa es una historia que ya pues me parece muy bonita, y hay muchas historias de esas que podamos contar increíbles, que sería bueno como que brindar esos espacios. Casi no se abren esos espacios para contar nuestras historias. Y ya, eso quería compartirlo.
Yo quiero, a ver, muy buenas tardes para todos. Soy Nilay Socorro Castillo Rodríguez, nací en Barbacoas. Mi madre era profesora, mi madre también es de Barbacoas y mi papá es de Roberto Payán. Y mi madre trabajaba en Bocas de Telembí cuando salió embarazada de Nilay Socorro. Posteriormente nací y... no, perdón, es que la historia viene de mi nombre. La historia viene porque mi papá y mi mamá se casaron y mi mamá demoró muchos, pero muchos años para salir en embarazo. Entonces a mi mamá, mi abuela, la mamá de mi papá, que ella sabía hacer curaciones, sobar, era partera, todas esas cosas de ancestralidad tenía mi abuela paterna, mi abuela Ángela, se llamaba Ángela, María Ángela Quiñones Rúa, se llamaba mi abuela, era de Mongón, y mi abuelo era de Roberto Payán, mi abuela venía de las minas de Mongón, y entonces mi abuelita le hacía las botellas curadas, y bueno, toda la gente ahí en la vereda, cada persona le llevaba un remedio a mi mamá, le hacían comer caldo de paloma, le hacían comer caldo de guaña, caldo de todo lo que más pudo, pero nada. Entonces mi mamá ya angustiada en vista de que no pasaba cuánto tiempo y no podía tener hijos, ella decidió hacerle una novena a la Virgen del Socorro y le prometió que si le regalaba una niña le colocaría el nombre del Socorro. Y realmente fue así como mi mamá, después de haber hecho esa novena a la Virgen del Socorro, salió embarazada. Pues ya al nacer a mí me colocaron el Nila en honor al río Nilo, al río Nilo, eso sí fue, mi mamá dijo que era por honor al río Nilo, y el del Socorro por homenaje a la Virgen del Socorro. Entonces, Nila del Socorro, ahí me tienen. ¿Cómo les parece? Así, se lo resumo, esa partecita para no contar porque es mucho más, pero ahí queda resumido.
Sí, estamos viendo la pantalla. Yo La quisiera tunda. hablar un poquito de lo... Vea, Tenemos la tunda. el duende, el Rivier, Y el Maravelí. el Maravedí, La pata, la patasola, el descabezado, sí señor, el descabezado, la mona, ay, muchacha, la mona, La tripangada el tenemos. de las tripas, unas tripas que salían antes. Antes salían unas tripas y se llevaban a los hombres que andaban jodiendo en la noche bebiendo. A todos esos borrachitos, así se le llama. La cucuragua también. La cucuragua. El hombre que pescó el tigre. La tunduragua. ¿Usted no ha leído el libro de Flover González? Flover González es un periodista del Charco que trabajó en Cali con El Espectador. Y él es un escritor, todo un escritor de nuestra cultura étnica de acá del Pacífico. Y él tiene un libro que se llama Fantasmagorías. Busque ese libro, Fantasmagorías, de Flover González. En ese libro de Fantasmagorías de Flover González, allí están una cantidad de estos cuentos. Si me esperas un tricito, lo traigo. Ya, perfecto. Pero ese es un libro muy rico en todas estas visiones. Venga, César, acá también la gente le tiene mucho de creer a las ánimas.
a las ánimas. Entonces también hay mucho relato de que las ánimas en la noche salen y hacen procesión y se aparecen y bueno, toda esa cantidad de cosas. También es que ahora ya casi los abuelos no cuentan cuentos, pero fue mucho de los cuentos que nos contaron con las ánimas y con esas tripas y tantas cosas que uno terminaba era metido en medio de la pierna del abuelo o la abuela que estaba contando. Entonces uno se pegaba pero duro, ay abuelita, no siga más, ay, así. Pero porque eran bastantes, ¿ya? Es toda esa cantidad de relatos. Es de ahí de las ánimas donde viene también la expresión la llorona, ¿no? De la misma. Una madre que sale a llorar por sus hijos. Ajá.
Se me ha perdido la pantalla de aquí de... Se me perdió la pantalla. Y le di para buscarla y no la encontré. César, acá en el Cauca, pues hay una región que se llama Patía, Patía Cauca. Es una, queda hacia el suroccidente del departamento del Cauca y también la comunidad, la mayoría es afrodescendiente y es con la que yo trabajo. Ahora pues con trabajo en casa, yo estoy desde acá de Popayán, pero igual mis estudiantes pertenecen la mayoría a la región del Patía Cauca. Entonces allá también tienen estas costumbres de de las décimas y de la coplería. Entonces se me pega un poquito, pero no, o sea, yo estoy en pañales en eso. Pero ellos más o menos saludarían así, ¿no? Dirían, un cordial saludo desde el Cauca y del Patía, con mucho amor en este día, deseando a todos paz y alegría. Sí, sí, gracias César, lo recuerdo bien, pero sí necesito como recopilar, sí, estos informes, documentos, libros, todo. Me interesa muchísimo, gracias. Bueno, buenas tardes. Habla Maricel. Respecto a lo que usted decía ayer pasé por tu casa, me tiraste su limón, el limón me cayó en el pecho y el jugo en el corazón. Así sigue allí que dice, los zapaticos me arrugan, las medias me dan calor, el beso que me dio tu madre lo llevo en el corazón. Tranquilo. Mi amor, usted no sabe cómo, usted sabe versos. ¿Se acuerda de la niña que participó en el charco que quiere participar? Venga, pues. Venga, pues. Ve. Sí. Ah, que quiere echar una poesía, vea, la bandera. Hágale, pues, que lo están esperando. Hágale. Hágale, mi amor. La bandera de Colombia es bonita, sí señor, porque tiene tres colores y por eso la amo yo. Amarillo es el oro, azul el ancho mar, rojo es la sangre que me dio la libertad. Listo. Uh-huh. Sí, señor.
Ah, sí. Profe César, Eh, profe César, perdón, de todas maneras, mira que ellos lo hicieron bonito, porque no te cepillas con Colgate, cepíllate con chocolate. Recordemos que Robles es una de las veredas que produce mucho chocolate. Entonces ellos tal vez lo hacían también en honor a su producto estrella y bandera, que para ellos es el chocolate. Entonces, no te cepilles con Colgate, cepíllate con chocolate. Y además, claro, excelente. tu corazón late que late. Ahí tiene. Profe, también existían y existen todavía los versos cantados, ¿no? Que nuestros antepasados, nuestros ancestros, pues cuentan su historia, mi abuelo, que ellos utilizaban los versos cantados para enamorarse, ¿sí? Por lo menos cuando se iban a hacer cita. Ay, sí, por lo menos cuando el papá no gustaba del novio de la muchacha, entonces el muchacho pasaba, le cantaba, o la muchacha también, ¿no? Ya eran como se dice, cosas de ellos para ellos mirarse. Entonces había un verso que decía, para subite por el papayo, huya y ve para que diga mi padre, huya y ve, se lleva la zorra el gallo, huya y ve. Tranquilo, profe.
Tiene el micrófono apagado. Aquí estoy, profesor, aquí estoy. La imagen sí se desaparece en la pantalla. Estamos a la orden. Bueno, yo quiero dar primeramente gracias a Dios, a Obatalá, Dios de los artistas y escritores, Yemayá, la diosa de la inteligencia, el Eguá, dueño de todos los destinos, y también a Gayú, el padre de Changó, y a Changó también, que es uno de nuestros dioses ancestrales. Quiero, en la memoria de mis ancestros, retomar este momento y decirles pues que mis primeros libros, o sea, mi primer cuaderno fueron las hojas de una plantica que se llama, acá en la región le decimos hoja blanca, en el interior del país, por otro lado, le dicen bijao. El bijao es una mata que tiene un lado verde y otro blanco. El blanco tiene una tiza. Entonces yo me llevaba unos pedazos de periódico para el monte y en esa hoja de bijao yo escribía con los dardos de guadua, porque la guadua tiene unos dedos, que una cosita que se parecen a un lapicero, y entonces yo sacaba con el machete, sacaba eso mientras mi papá estaba trabajando haciendo canoas y potrillos, porque mi papá era carpintero. Entonces yo aprovechaba para escribir o transcribir lo que había en los textos, en esos pedazos de revista, pedazos de periódico y así sucesivamente. Entonces así yo fui aprendiendo a escribir y me fui enamorando de las letras. No sabía cómo se llamaban, pero yo las hacía y las describía. Cuando yo le preguntaba a mi mamá, yo le decía esa que tiene que son dos paraditas hacia arriba y tienen dos lengüitas hacia un lado que parece como un parcito de bota. Mi mamá me decía, si están unidas son la R, si hay una sola se llama R, y así mi mamá me iba dando los nombres. Igualmente lo hacía con un hermano de mi mamá que también sabía leer. Y pues me acordaba de mi abuelita, que mi abuelita guardaba unas hojas de un libro que ella estudió, donde aprendió a leer, y se llamaba La Citolegia, que significa lectura rápida, libro de lectura rápida, ¿cierto? Entonces, pues así yo fui encariñándome de los libros y poco a poco yo fui aprendiendo a leer. Después escuchaba que mi abuelo leía unas revistas de Arandú, Tamacún, Calimán, El Hombre Increíble, y así sucesivamente, Juan Sin Miedo y otros hombres así, el Fugitivo Temerario, un poco de historietas que mi abuelo leía, y mi abuelo memorizaba todo eso, y yo también me le pegaba la patica a mi abuelo, y también aprendía mi parte ahí cuando mi abuelo estaba contando, porque mi abuelo contaba y ese contaba como si estuviera leyendo, como que estuviera viendo a la persona, se lo ponía a uno presente. Él le contaba con pelos y señales. Era un hombre de tal estilo parecido a Juan Perea, sino que era un poquitico más gordito, más bajito, y los brazos así, de tal y tal forma, guachoso, cuerpo suelto, y tan, se lo describía. Usaba un sombrero parecido al de Romilio Cadena, y así se iba viendo pelos y señales, y uno quedaba como que se había visto el personaje, porque uno iba haciendo como esa mezcla, esa conglomeración de esa revoltura que él decía. Uno le quitaba lo alto que tenía y le ponía lo gordo, y así sucesivamente. Mejor dicho, que él lo describía con pelos y señales como si uno lo hubiera visto. Y ya ese personaje se le grababa a uno en la memoria, ya uno no necesitaba verlo porque ya lo había visto.
así le quedaba a uno como una psicosis que ya uno conocía a ese personaje. Y entonces yo me fui enamorando de los libros y ya cuando yo entré a la escuela yo ya sabía leer. O sea, no leía como se debe leer, pues yo leía cancaneadito, todo cancaneado, pero entonces ya yo medio leía. Y pues yo me sentía contento porque ya medio sabía leer, pero para mí yo ya sabía. Y entonces aquí hago una introducción de una copla unos versos que yo compuse. Dice, cuando yo no sabía leer, les cuento que ya leía y era tan actualizado porque todo lo entendía. Y empezaba mi maestra con orgullo y facundía, correa, urraca, jerranía, y en la forma que ella hablaba, así mismo repetía. ¿Y usted por qué me arremera? Ahora mismo lo arrodillo para que se le acabe el vicio y me respete, Romilio. Yo vengo de un río de piedra y es por eso que hablo así. Ustedes son estudiantes, no saben de dónde nací. Entonces mi profesora tenía un problemita que ella no hablaba correctamente el idioma, la lengua castellana, sino que ella tenía un problema porque ella era de Río de Piedra, tenía como, o sea, no un problema, sino que ese era como su acento, un acento que era natural, muy natural de su río, y cuando la gente vive en el río habla como ese remo que lleva, arrastra las piedras así como el río, ¿cierto? Entonces así mi maestra, ella se le pegó eso, y así mismo hablaban mis abuelos, mi familia también hablaba con ese pegadito ahí de la R, de la letra R, y porque también somos descendientes de un río de piedra. Quiero retomar la parte que usted preguntaba, por qué estamos aquí, cómo llegamos y todo eso. Mis abuelos vienen de África, son descendientes africanos, especialmente de la tribu de Cuene, de Angola. Acá nosotros, ya traducido al español, se dice Cuenú, pero era Cuene, la población Cuene. Entonces yo soy de esa población y también pertenezco a los Lucumí, que también son los mismos Cundumí. Y mis abuelos, ¿cómo puedo decir? Mi vicecatarabuelo se llamaba Manuel Agapito Cundumí y él fue esclavizado y le tocó comprar su libertad con unos gramos de oro que gracias a Dios pudo sacar un día que le dieron la libertad de trabajar para la familia. Entonces, pues así, esa historia la tenemos y me la contaba mi abuelo. Y yo a veces cuando a mí me hablaban de vamos a tratar de la clase del tema de español, yo me sentía como nuevamente como victimizado, como subyugado, porque yo por eso o sea, como que no me gustaba cuando me hablaban vamos a la clase de idioma español. Yo sentía como algo, como un repelo, una repelencia por esa clase, porque me decía la profesora, hoy nos toca español, y yo sentía como que iba volviendo a la historia, a la prehistoria, porque eso en realidad es una parte prehistórica, porque no está ni en la historia. Entonces, pues, y así me fui enamorando de los libros porque quería saber qué decían. Para mí estar en los libros era como un arte de hechicería, puedo decir. Era como un embrujo saber lo que decía una página de un libro. ¿Me están escuchando? Ah, listo. Bueno. Eso, cuando yo fui a la escuela, yo ya en mi conocimiento, pues yo sabía leer, puedo decir, pensaba que sabía leer. En realidad, pues no lo hacía bien, pero pues más o menos para mí, que no había sabido, para mí sabía. Entonces me dice la profesora cuando ya tenía como 3 meses de estar ahí en la escuela, le dice a una de las estudiantes que ya tenían como 5 o 4 años de estar en la escuela, le dice, bueno, hoy vamos a hacer examen y el que no pasa va para atrás.
los de segundo, si no me leen, se van para primero. Y si uno de primero me lee, sube acá a segundo. Y ahora pasaba trabajo una muchacha en ese momento para leer. Y entonces le dice, bueno, apostemos que yo llamo a uno de los muchachos de allá que entraron en este primer año a la escuela, que es su primer añito, y me lee esa página que usted no puede leer. Y dice, me tiró a suerte y dijo, allá viene, y se fue marcando así, cerró los ojos y fue marcando con el dedo y dice, viene Romilio. Y cuando me dijo así, yo sentí como que me había clavado un puñal, porque dije, me atacó la profesora, como que me cayó la piedra de la justicia, pensé yo, porque yo que no sé leer, o sea, yo pensaba pues que ni la que había estado tanto tiempo en el colegio, en la escuela, podía leer. Entonces peor yo que recién estaba haciendo mis pininos. Era un libro cuarto, alegría de leer, y entonces para mí eso era complicado, porque un libro cuarto, ya habían dicho un libro cuarto, pues yo dije, tiene que estar en cuarto el que lee ese libro, pensaba yo. Y entonces me llamó la profesora y yo solamente fui por la obediencia, pero yo iba como, ya me sentía derrotado. Y cuando llegué y miré las letras que yo ya conocía y empecé a cancanear, porque no lo leí bien leído como se debe leer, yo iba pam, cancaneando, pero sí le leí. Y entonces cuando dice la profesora, leyó Romilio, leyó. Y ahora usted me baja su pupitre, porque en ese tiempo cada uno era propietario de su silla donde se sentaba. Usted me baja su silla allá a primero y Romilio sube su silla a segundo. Y entonces cuando nos encontramos por el camino me dice la muchacha, a la Pampa vamos a bajar y allá nos vemos, ¿oí? Allá nos vemos. Entonces le dije a mis hermanas, oiga muchachas, esta me está amenazando y dice que me va a encontrar en la Pampa. Entonces cuando bajemos nos vamos rápido para su casa, porque no me gustaba mucho la pelea. Entonces pues, y ella grandísima y yo más pequeño, yo tenía 11 años y ella tenía como 19. Entonces cuando bajamos a la Pampa, nosotros nos fuimos derecho a su potrillo y nos embarcamos y hemos salido para arriba, para la casa. Nosotros teníamos 2 jornadas y nos fuimos para la casa. Y entonces como ellos venían en una canoa grande, muy pesada, que estaba toda embebida y se hacía un poco de agua, entonces no nos alcanzaban. Y así. Entonces cuando ya llegamos a la casa, almorzamos y nos vinimos. Esa tarde llegó ella y dejó al hermano en la casa, al hermano grande, un hermano grande que tenía, y le dijo le aconsejó que cuando fuéramos subiendo nosotros nos tirara piedra. Así que cuando nosotros veníamos saliendo del colegio, cuando sentimos fue que pron, las piedras por ahí cerquita, casi nos pegaban unos piedrazos. Había como una venganza es una rivalidad por el hecho que yo pude leer y ella no, porque ella se sintió como que yo era su rival. Y entonces ahí nosotros tuvimos que hablar con mi papá, y mi papá fue allá donde el papá de ella y ya los viejos se pusieron de acuerdo y los aconsejaron para que no nos molestaran más. Y así. Bueno, la 10ª, pues para mí fue como una herencia, pero me despertó la curiosidad cuando yo comencé, cuando yo era muchacho, pues ya estaba grandecito, como de unos 14 años hacia arriba. Entonces unos mayores iban y le decían a mi mamá que me prestara para que viajara con ellos. Yo iba como un peón de remo, entonces yo iba para
para el remo, la palanca, en fin, para ayudar a mover la canoa que vendían los productos de la región. Yo viajaba para Timbiquí, para Guapi, para Tumaco, para Salahonda, para Mosquera, Satinga. Todo eso me lo recorría con un señor Román Castro que viajaba para esos lados. Y así, inclusive nos tocó hacer la pasada de Tumaco a Canalete varias veces. Entonces, cuando nosotros viajábamos, como una estrategia de descanso tenían los viejitos, que ellos iban echando décimas, echaban décimas, echaba el uno y después echaba el otro. El uno decía, el otro le contestaba, así mismo. A veces se desafiaban como de pelea, pero no era pelea, sino que esa era parte de la dinámica, como que el uno volaba, el otro corría como un avión, y mejor dicho, que el uno era una lancha, a veces el otro decía que era un avión y así sucesivamente. El otro decía que era un fantasma, que era una serpiente, el otro decía que era un caimán y así. Se volvían de todo, ya se sabe la fábula, era una forma de fabular y de embrujar, porque eso era un embrujo, porque en esa actividad volaban, le salía alas al que no tenía y se volvían unos demonios, se volvían dioses y de todo, y hasta había gente que decía que le había ganado a Dios, competía con Dios. Por ahí había un viejo que decía, yo competí con mi Dios 40 noches y un día, a lo divino igualábamos y a lo humano yo le podía. Y así sucesivamente esos viejos tenían sus décimas. Entonces cuando yo regreso ya de esos viajes y me reúno con un hermano de mi mamá que le cuento, tío, había unos viejos que echaban unas décimas así y así y así, yo me las aprendía rapidito. Entonces me dijo, ¿y usted le puso cuidado a ellos? Sí, tío, me gustaron. Vaya, ya había un libro de mi abuelo, de mi tío, un cuaderno que él tenía como unas 10 décimas ahí, empezó y ahí mismo él empezó, me las mostró y me dijo, vea que yo me sé esta y esta, las compuse por esto y por esto y por esto, y tenía ahí una de un que se robaba las gallinas ajenas y se llamaba Gabriel y decía él, ya llegó plaga al rosario, que nuestro Señor nos libre. Ya Gabriel camina en 4, se nos está volviendo tigre. En la subida del rosario derrumba los escalones, ya acabó con la gallina, ahora viene por los pichones. Yo ahora le quiero decir una cosa a don Gabriel, que deje crecer los pollos y ahora coma de los de. Y esa es larga, sino que yo no me la aprendí. No me la aprendí muy bien, ya se me borraron todas. De las décimas ajenas solo me sé una décima, que es de Isneladecio Rentería Mosquera. Y cuando me tocó irme a Sutatensa, Boyacá, a estudiar, yo fui promocionista de una beca, allá como líder para el desarrollo social. Entonces, allá en esa población, habíamos 400 hombres y 300 mujeres estudiando. Eso era un instituto, habían 2 institutos, el instituto femenino y el instituto masculino, pero había un salón grande donde recibíamos clases. Entonces ahí nos reuníamos todos y empezaban a discriminar y decían que a los negros Dios nos había puesto así en 4 y nos había pintado y todo eso. Y esa era una forma de molestarnos. También nos dedicaban esa canción que decía, esa morena, el vallenato ese que esa morena que me entusiasma cuando me mira. Y así, y nos señalaban. Entonces, pues yo me sentía molesto y dije, bueno, cuando llegó una fecha como aproximadamente en esta época que estamos, y venía el Día del Idioma, dijo uno de los maestros, nuestro maestro Florentino Marín, el profesor de español, nos dijo, muchachos, ya viene el Día del Idioma y cada uno se prepara un cuento, una historia, lo que quieran contar después de la vida real o puede algo imaginario, lo que quieran, cualquier cosa que le moleste o que quieran decirle a sus compañeros, sea de cariño, de amor, de lo que sea, tienen la libertad para expresar sus sentimientos como quieran. Y dije yo, esta es mi oportunidad. Y entonces cuando ya llegó ese día, yo tenía preparada una que compuse de mi propia inspiración y dice, negro desde cuna. Entonces yo dije, si por negro nos condenan a pendientes o barrancas, son más negros los carbones y esparcen cenizas blancas. Soy negrito desde cuna y crecí en blancos pañales, y aunque no tengo rivales ni hay hostigación ninguna, que dejen mi voz en puna donde mi eco resuenan,
porque mis reflejos truenan como corriente de un río al impacto de un navío si por negro nos condenan. Porque sufrían mis abuelos la gran abominación de la discriminación, la que hoy me causa desvelo. Y me resaltan los celos porque mi pecho se arranca, el palpitar que se tranca por fuera de un corazón que no sube sin razón a pendientes o barrancas. Soy negro por descendencia y esto me da una razón que a veces mi corazón prefiere otra comparencia. No es por simple complacencia, solo son mis intenciones, y aunque parezcan pasiones, yo quiero ser como ellos, mis indomables cabellos más negros que los carbones. Si otro pudiera pensar que yo debería ser blanco, para mí eso era un estanco que Dios se debía enojar, porque me supo pintar de esa forma que le encanta, y esa voluntad tan santa nunca se debe cambiar. Sé que mis huesos al quemar esparcen cenizas blancas. Y entonces desde ahí se generó el respeto para nosotros los negros, porque apenas éramos como 5 negros, 2 del Chocó, una de Aquizatinga, éramos como 6, 2 de Iscuandé y mi persona. Así es que de ahí en adelante se acabó esa discriminación, ya nos respetaron, ya no había más esa molestia de estarnos mortificando por el color de la piel. Muchas gracias, maestro. Gracias. A ver, soy Nila del Socorro y me encuentro aquí en Tumaco. Saludo a todos feliz al compartir este rato. ¿Así era la tarea de la copla? Bueno, aquí me puse, esta la hice ahorita para ustedes. Bueno, como yo les dije, yo nací en Barbacoas, soy hija de una profesora, mi madre se llamaba Melbarrita Rodríguez de Castillo, barbacoana, mi padre, un señor que cuando se casó con mi madre era policía y se retiró y ya se quedó dedicado a su hogar, no volvió más a la policía. Entonces ella trabajaba en la zona de Barbacoas, mi papá posteriormente se vino a Tumaco, trabajaba aquí en Tumaco en la cárcel y teníamos aquí ya el lugar donde veníamos todos los fines de año o las vacaciones a pasar con mi papá y allá en Barbacoas permanecíamos con mis abuelos por parte de mamá, mi abuelo Luis Gonzalo, que era el mejor sastre de Barbacoas, y mi abuela, la mamá de mi mamá, que era una matrona. Entonces, a través de estar con mi mamá en las escuelas, de viajar con ella a las veredas, de compartir con ella sus clases, sus enseñanzas, desde que se nace. Entonces, como lo dijo una de las compañeras anteriores,
que había aprendido a leer en los libros con la mamá, pues a nosotros también nos tocó lo mismo. Aprendimos a leer con mi mamá, que ya llevaba muchos libros a la casa y tenía y todos esos libros que llevaban para preparar clases, para preparar sus cátedras que les tocaba dictar en esa época. Como eran maestras de zona rural, les tocaba preparar, dictar de todo. Además, las escuelas tenían algo muy bonito que me encantaba mucho, mucho, que era que antiguamente en las veredas, en los colegios y escuelas, se celebraban todas las fiestas, que el 7 de agosto, el 12 de octubre, el 20 de julio, la Navidad, todo eso de la Semana Santa, y todo eso en los colegios se podía representar. Se representaban a través de las veladas, ¿no? Y con esas veladas, pues a cada estudiante le daban una parte para participar. Entonces yo me iba con mi mamá a las escuelas, pero uno se la pasaba de aquí y de allá. También tuve la oportunidad de estar en barbacoas en la normal. Había una parte que le decían la primaria, era la anexa, era la parte de la primaria. Estuve allí, pero pues con eso nosotros veníamos en vacaciones, después no le daba ganas de quedarse con mi papá. Y así íbamos y veníamos, entonces hasta que decidí quedarme en Tumaco, nos quedamos en Tumaco nosotros. Y empecé a estudiar la primaria en la escuela de Fátima. Yo estudié en la escuela de Fátima toda la primaria. Entonces, ¿sí me escucha, César, bien? Bueno, entonces por una parte tenía la influencia de mi mamá como educadora. Tenía un abuelo sastre, que era un abuelo, por él creo que aprendí lo de escribir, esa parte de inspiración y de poder sacar y inspirarse uno en las cosas del diario vivir, de lo que mira, por mi abuelito, el papá de mi mamá, era un narrador de cuentos. Mi abuelo se la pasaba, se fumaba un habano que lo colocaba aquí en el dedo, uno apagado, otro encendido, pero estaba en la máquina cosiendo, o estaba haciendo los ojales, o estaba haciendo hilvanes. Y nosotros alrededor de él, mientras él cosía, mientras él cortaba, pero él nos iba echando cuentos, nos iba narrando. Hay un cuento de esos de mi abuelo que yo recuerdo mucho, y lo contaba también mi mamá, que dicen que en una Semana Santa estaban ellos con las puertas cerradas en Barbacoa. Ellos vivían en la calle San Antonio, eso es cerca de la normal bajando. Estaban en la casa con puertas cerradas una noche y mi abuelo cosiendo y todos allí alrededor escuchando al abuelo y las muchachas, las hijas más grandes ayudando a pegar botones, haciendo jales, haciendo dobladillo, y con puertas cerradas que era con tranca. Cuando vieron un señor que entró a la casa, usted estaba preguntando por las visiones, ¿no, César? Entonces esa era una visión. Entró a la casa, saludó a todos, hizo una venia y les dijo buenas noches. Entonces, por delante era un señor normal. Y cuando el señor dio la vuelta y dijo buenas noches y dio la vuelta, por atrás, la cabeza, dicen que era una cabeza como una calavera. Y allí fue que todas pegaron el grito y salieron a cogerse de las piernas del abuelo. Entonces, cuando el señor se fue, mi abuelo dice que les echó el cuento a mis tías y a mi mamá, que eso era Caín, por haber matado a su hermano Abel, que todavía andaba deambulando entre el mundo porque aún no encontraba su alma paz. ¿Sí ves, César? Entonces, eso recuerdo mucho, como de las tantas cosas y de las tantas narraciones y de las cosas que contaban. Mi abuelo contaba que cuando venían de Barbacoas a Tumaco, cuando hacían la pasada de Salahonda a Tumaco, alguna vez dije que se volteó la canoa y mi abuelo se acordó que en el maletín llevaba una cuchilla de afeitar, una cuchilla Gillette. Mi abuelo dice que abrió el maletín, sacó su cuchilla y venía una mancha de tiburones y mi abuelo con su cuchilla de afeitar se puso a enfrentarse a los tiburones. ¿Puede creer usted eso? Habrá más fantasía tan grande que va a combatir un pobre señor a una mancha de tiburones, lo tenía rodeado
con una cuchilla de afeitar. Entonces nosotros, todo el mundo, a reír de esas historias y de todas esas cosas que contaba el abuelo. Él era un señor muy enamorado. Por las noches en Barbacoa ya tenía unos señores que les pagaba para que lo llevaran de noche, en la tardecita ya noche, en canoas río abajo, a buscar sus novias que tenían el río abajo. Él hacía la visita, ellos se quedaban por ahí dando vueltas y luego lo volvían a traer a Barbacoas y mi abuela quedaba como que si no había pasado nada. Gonzalo, ¿de dónde viene? De donde mi compadre Pedro. Gonzalo, ¿de dónde viene? De cualquier parte. Entonces, con todas esas cosas, fui aprendiendo a lo que era como la narración. Y con lo que leí donde mi mamá, con los libros de mi mamá, entonces se fue haciendo el amor a la lectura. El amor a la lectura. Pero así como don Romilio tuvo una experiencia en la escuela, yo también tuve una experiencia en la escuelita de Fátima. Mi profesora de primero de primaria, cuando estábamos leyendo la letra, la che es esa, ¿no? Entonces era la palabra chino. Y la profesora me sacó al tablero a leer y que tenía que leer, allí estaba la palabra chino, pero yo no podía pronunciar, yo todo leía menos, se me taró ese día y no podía leer esa palabra chino, yo decía guino. Y la profesora, Nila, así no es. Y yo decía guino, yo decía chino, yo decía guino, mejor dicho, la profesora se llenó de furia. En el patio del colegio había un árbol de calabazo. Ella dijo a una de las niñas que fuera a cortarle una rama de ese árbol y mandó a que me trajeran esa rama de calabazo y con esa rama ella me pegó en las manos porque yo no podía leer esa palabra y a mí me dio mucha ira. Entonces, de todas maneras, en esa época a uno le entregaban esa botella, le daban una leche, esa leche que repartían en las escuelas, de eso que llegaba de, ¿cómo se llama? No sé qué, para el progreso, que repartían eso, una leche que repartían en las escuelas, al principio la daban en polvo, después llevaban unas señoras a la escuela en un fogón, la preparaban, la batían y llevaba uno una botella y todo el mundo tenía que recibir esa botella de leche. Pero yo la recibía y se la regalaba a otra niña porque en mi casa teníamos tienda, entonces yo no necesitaba de esa leche. Además, mi mamá era maestra y también había de esa leche que daban en las escuelas, ¿sí me entiendes? Pero yo la recibía para dársela a otra niña. Pero ese día a mí de la rabia, yo ya había recogido esa leche y cuando la profesora me pegó, yo le metí a esa botella de leche una patada, esa leche se derramó, esa botella se partió, la profesora me pegó más, ¿no? Me tocó lavar el curso, me pusieron a lavar ese salón que había manchado de leche, que había derramado de leche. La profesora era parienta de mi mamá y me cogió y me puso una nota en el cuaderno que al otro día tenía que ir con mi mamá o mi papá. Mi mamá estaba en la escuela, entonces al que le tocó ir ahí fue a mi papá. De todas maneras, de todo lo que yo viví ese día, yo compuse un poema que se llama La letra con sangre entra. Yo tengo aquí en mi libro, está, y se llama La letra con sangre entra, ¿sí? Entonces yo no sé si usted quiere que le lea ese libro, porque también tengo otro sobre lo de las visiones que se llama El duende no existe. El de la letra. Sí. Ya esta tarde. Pero este es más largo, sino que este es largo. Bueno, la letra con sangre entra. La letra con sangre entra, enseñaban en la escuela, antes que en Colombia se use el derecho de tutela. Estaba haciendo primero, todo estaba saliendo bien, hasta que en la cartilla algo raro sucedió. Una palabra extraña no la podía nombrar yo. La maestra muy querida me la repetía, pero mi boca se negaba a esta pronunciación. Repita, Nila, repita, me decía con amor, hasta que en algún momento la piedra se le salió.
y mandó a cortar la rama de un árbol de calabazo que había bien frondoso en la escuela, allí en el patio. Ahora sí vamos mirando y leyendo despacito. ¿Será que usted no puede o es puro caprichito? Chino, repita Anila. Ya enojada me lo pedía, con la rama de calabazo en mi mano, repetía. Yo estaba bien furiosa, me puse brava a llorar y para mi asiento me fui corriendo a sentar. Una botella de leche que habían dado en la escuela, la azoté bien con harta rabia y me fui para mi casa a contarle a mi mamá lo que me estaba pasando y ella ya que yo no volvía a esa escuela porque me estaban pegando. Mi mamá estaba ahí. Mi mamá que se alarmó toda y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a la niña, a la reina de esta casa? Le dije, su prima, no voy a decir el nombre, me da pena. Bueno, su prima Benilda en la escuela me pegó porque una palabra chino no la pude pronunciar yo. Cuando llegó mi papá, en los brazos me le eché y le dije, a la cangrejo azul, yo no quiero volver ya. A la escuela le decían cangrejo azul por el uniforme, era un azul. Vea, por eso me vestía así de azul. Él era un hombre muy tranquilo y me pidió que lo habláramos, porque de lo contrario yo no iba a aprender nada y en la vida se tienen muchos tropiezos y el esfuerzo vale mucho y es la base para el éxito. Al final se arregló todo, hasta el curso lo gané y la rama de calabazo nunca yo la olvidé y a mi maestra Benilda siempre le agradeceré su esfuerzo y dedicación para enseñarme no solamente a leer, sino los múltiples valores que la escuela me brindó en los años de servicio que el Señor le permitió. Eso lo escribí en junio del 2001 y se lo dediqué a mi maestra Benilda. Y cuando lancé el libro, la llevé a mi lanzamiento y le entregué el libro. Ahí tiene. César, venga. Sí, perdóneme. No, yo creo que me van a disculpar los demás, pero no me puedo quedar. Yo le voy a leer este. Es más cortico. El duende no existe, porque este lo escribí cuando estaba en bachillerato. Nací allí en el campo y allí me crié, trepando en los árboles y en el río nadé. La vaca, el potrero y hasta el mismo buey fueron mis amigos en mi feliz niñez. Cuando me llevaron al pueblo a estudiar, me dio miedo, mucho miedo, tener que extrañar todas esas cosas que el campo me daba. Los años pasaron y yo maduré. Un día muy alegre, allí regresé, al campo, al río, al llano, al vergel, que fueron mis amigos en mi feliz niñez. De pronto, paseando, un duende salió. No le tuve miedo, mas no me asustó. Yo me fui a mi casa, él se despidió, hasta hace unos días que él regresó. Dialogamos tanto y lo convencí que al mundo no engañe con la sugestión del temor, del miedo y hasta del rencor, que el duende no existe, que es pura ficción. He dicho.
Y mi libro se llama, para los que no conocen, mi libro se llama Reencuentro con mis ancestros. Y tiene poemas infantiles, poemas de amor y desamor desde mi balcón, y tiene todos los poemas y narraciones desde mi palenque. Lo más grande, tiene 3 capítulos. Además tiene fotos acompañando cada poema. Y de verdad que vale la pena. Ya no lo pueden comprar porque ya no hay más. Pero sí tiene muchos relatos. Para don Romilio, le cuento que aquí está redactado lo que viví la noche del terremoto en el Charco, ¿no? El día del Tumacazo en Tumaco, cuando fue el Tumacazo. Entonces yo cuento la historia, también la cuento narrada en poesía. Mucho gusto. Muchas gracias, compañera, muchas gracias. ¿Qué dice Cecita? A usted, don Romilio, me encantaron sus décimas y su narración. Gracias, compañera. Son de nosotros, son para nosotros. Ay, para los que no saben, vea, Cecita, entonces usted también dijo de la biblioteca de escritores. Entonces, aquí